Bienvenidos a un nuevo episodio de UX Rebels. En esta ocasión vamos a conversar con Ulises Valdés Mesa, mejor conocido como Uli Nugget. Él es diseñador estratégico y actualmente trabaja en EPAM Systems. Durante este tiempo, él se ha dedicado a investigar, enseñar y abrir mucho la conversación y la crítica sobre cómo estamos diseñando actualmente en Latinoamérica. En este episodio hablamos puntualmente sobre la colonialidad en el diseño y por qué muchos de estos procesos o frameworks, métodos que utilizamos hoy día en la región realmente tienen hoy día orígenes extranjeros y no siempre se adaptan a nuestros contextos. Y por ende hablamos de cómo todo esto afecta en la práctica real. También hablamos y exploramos esa posible distancia que hay entre la academia y la industria y la importancia de reconocer ese contexto en Latinoamérica y el papel del diseño como una disciplina situada. En este episodio Ulises también nos comparte su camino al mundo del diseño, su trabajo como coordinador en el Seminario de Crítica del Diseño junto con su esposa Liz Moreno y su experiencia dando clases y charlas en instituciones como la UNAM, Universidad Tres Culturas y la Universidad Panamericana. Como siempre, no olviden dejarnos like, suscribirse y recuerden, somos bien Rebels. The UX Rebels, un podcast para los que no creen en el status quo, para los que no aceptan su entorno y creen que pueden mejorarlo con diseño. Somos Rebels. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos transmitiendo desde la segunda ciudad más poblada y el ombligo de América, distribuyendo nuestra señal en lugares tan diversos y tan lejanos, donde sin importar si es en español, con subtítulos en inglés o en algún otro idioma de su preferencia, denle clic al engrane y podrán ver que si no hablan en español, ustedes pueden tener una traducción automática en YouTube. Nosotros somos como la buena vibra, la jocosidad y la algarabía que quiere conectar con todos ustedes, mis queridos Rebels Secret Society. Ustedes, sin importar dónde estén, siempre están buscando retar el status quo. Así que esto es un llamado a seguir compartiendo la jocosidad y la buena onda con todos sus conocidos. Tú puedes hacer que más rebeldes, que aún no lo saben que lo son, puedan disfrutar de todo nuestro contenido libre de gluten, añadidos y conservadores adicionados con vitaminas y minerales de honestidad pura en cada una de nuestras entregas con nuestros invitados. Así que si has escuchado nuestro contenido y te gusta, ¿qué esperas? Por favor, compártelo. Nuestro podcast es libre de aranceles, pero cargado de mucha rebeldía. Así que para no hacerles el cuento largo, déjenme presentarme. Soy el whisky de esta dupla que conforme pasan los años añeja y se pone mejor. La carcajada rompedora de compresores según Benjamín García. El buenísimo y ok de este podcast, el don ya se me fue el wifi y el que ya no contesta después de las 10 p.m. Ahora bien, déjenme presentarles al más dicharachero de este podcast, a el nunca es tarde, el claro que se puede, la taurina electrolítica de esta dupla, el poderoso, el inalcanzable y el nunca cansado, mi socio, mi parce, mi vecino, mi amigo Benjamín, el checo por aquello de Sergio el bailador de TikTok, García. ¿Cómo estás, Benjamín? Mi querido Macallan 18, ¿cómo estás? Muy bien, Benja, muy bien. La verdad es que muy contento de estar otra vez grabando. Hemos tenido una consistente mes de grabaciones, ¿no? Entonces eso está muy padre y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Una que vez la más, gente no lo ve, o sea, que ojo, que la gente no lo ve, no lo sabe. Totalmente. Pero para nosotros que hemos tenido temporadas donde a veces grabamos uno y luego nos tardamos 15 días en volver a grabar o hasta un mes. Ahorita hemos tenido 4 semanitas. Vamos con todo. Y los que nos faltan, Benja. Parece que va en buena cadencia la producción. Veamos en cuántos episodios acaba esta temporada, pero parece que pinta bien. Oye, ahorita nada más quiero hacer un comentario muy breve. Me quedé pensando en que este podcast, entre tú y yo, nosotros somos generación Y. Bueno, millennials, tú y yo. Millennials. Y sí, estamos intentando, es que dijiste una palabra ahorita que me saltó un poquito, las vibras. Le estamos intentando hablar a la generación Z, amigo mío, porque creería que mucho de la población que hay hoy en día en esta industria
está dentro de la generación Sí, de la generación sin Z. duda. No lo había Sin pensado. duda. Sí, yo creo que vamos a tener que ocupar palabras más buena onda para no nos vaya a pasar la como bonita Homero, que comunidad. cuando sabemos lo que está en onda, ya resulta que ya no está en onda y Sí, te va a pasar a ti. Simplemente decir onda está Onda, medio está raro, está raro. Ya nos Sí, ya nos deja en evidencia, ¿no? Sí, Pero correcto. Benja, tenemos un invitado hoy, un invitadazo. Yo estoy muy, muy emocionado por la conversación que vamos a tener hoy. Lo presentas. ¿Qué quieres hacer, Benja? Tú dime. Ulises, bienvenido a este podcast. Es un honor, es un placer que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Benja. Un gusto saludarles también a ti, tocayo. Ya hacía Venga. mucho hacía ya un tiempo que estábamos platicando y me Sí. siento muy honrado de haber sido invitado al podcast. Es como un sueño también. Venga, y antes de voy a romper un poco el protocolo. ¿Tú lo Benja. vas a preguntar? Oye, ¿tú lo vas a preguntar? No. Antes, creo que sí. Voy a romper el protocolo. Antes de iniciar con la pregunta de rigor, queremos saber porque, al menos en redes sociales, Uli, o Tocayo, porque también te llamas Ulises, hemos visto que te pones Uli Nugget. Entonces, a nosotros, porque de entrada pudiera parecer que es, oye, qué interesante apellido, pero resulta que eres Ulises Valdés. ¿De dónde sale el Uli Nugget? ¿Qué es de eso? ¿Es un branding? ¿Es una marca, un seudónimo? Cuéntanos. ¿Te gustan los nuggets? A lo mejor Sí. Esa es la dura realidad, es que sí, me gustan mucho los nuggets. Mi comida favorita, una persona muy sencilla yo, es pechuga empanizada con espagueti, pero también es una realidad que el username salió de un generador de usernames en internet. Estaba buscando una nueva manera de llamarme en redes porque en la universidad se llamaban todos como a partir de los usernames de Instagram. Una cosa muy de generación Z ahora que lo pienso. Sí, Pero salió Uli Nugget, me gustó mucho, vi que no estaba tomado y todas mis redes se han vuelto Uli Nugget. Entonces también fue un muy buen ejercicio de branding. De hecho tengo la página de ulinugget.com y he pensado en muchas maneras de poder hacer que se vuelva más como branding y más potente. Literal, podría ser el Uli Nugget by Ulises Valdés, ¿no? Ándale, powered by Ulises Valdés. Exacto, exactamente, totalmente. Venga, Benja, pues dale, vamos a empezar con la pregunta de rigor. Pues, Ulises, me gustaría preguntarte la pregunta de rigor de este podcast. Cuéntanos, ¿qué te hace rebel? Fíjate que en otra conversación, en otro podcast, me hablaron sobre que me veían como Fausto, o que me mencionaban que yo les recordaba mucho al mito o al cuento de Fausto, porque no me quedo o como que no me satisface nunca el conocimiento y que siempre estoy buscando constantemente el fundamento de las cosas. Y creo que eso es lo que me hace rebelde o rebel, que no estoy casi nunca satisfecho con las respuestas en muchos ámbitos. Y ahorita yo creo que vamos a platicar de eso porque en el tema académico, a pesar de que sé que no es como un podcast tan académico, pero en el tema académico sí he estado mucho profundizando en temas de diseño, no estando convencido ni siquiera de las respuestas a las que llego yo y las respuestas que me dan personas o a las respuestas que estoy encontrando. Entonces creo que lo que me hace rebelde en sí es el buscar constantemente los fundamentos de las cosas para poder hacerme yo de un criterio propio y poder criticar lo que veo a mi lado sin importar qué es lo que sea que está frente a mí. Súper interesante la respuesta y creo que vamos a ahondar en las siguientes preguntas al respecto. Por eso me emociona mucho esta conversación. Y me gustaría que nos contaras, porque creo que es una historia bastante peculiar. ¿Cómo fue tu acercamiento al diseño? Vamos a ponerlo así, antes de que entraras a la universidad, porque formalmente sabemos que estudiaste diseño, somos parte de la misma alma mater en la Facultad de Artes y Diseño, obviamente con bastantes años de diferencia, pero cuéntanos cómo fue tu acercamiento a diseño antes de iniciar, de estudiar la carrera o entrar a la universidad y si ya tenías claro con estas experiencias, acercamientos, que lo que quieres era hacer diseño. ¿Cómo fue ese proceso? Creo que casi siempre que lo platico pienso en que cuando yo era más chico pensé que ese era como el status quo
Ahora me doy cuenta de que fui como muy privilegiado de chico. Porque cuando yo tuve 15, 16 años, siempre tuve el interés de estudiar como cursos o asistir a clases extra. Entonces tuve el privilegio de que mis padres pudieron pagarme en su momento una carrera técnica en diseño publicitario, que fue cuando pasó el boom de las escuelas de computación. Y yo tomé justo clases de computación como ofimática. Prácticamente me enseñaron a utilizar todo Office, pero también me enseñaron a utilizar todo Adobe, creo que 3D Max, en fin, varias software de diseño, ¿no? Y de composición gráfica. Entonces, ese fue mi primer acercamiento, que también tuvo un precedente en la secundaria cuando pues había, digamos, software de dudosa procedencia. A mí se me instaló Photoshop y fue de ahí que fui investigando y pues entendiendo un poco cómo funcionaba esto. De ahí empecé en diseño publicitario y de ahí empecé ya como, bueno, ya 10 años después fue que empecé con la carrera, que de hecho yo dudé de entrar a diseño visual porque quería estar o en ingeniería de sistemas o en diseño, y al final me decidí por diseño visual y yo creo que fue una muy buena decisión, pero ahora en este como sí, como reconocimiento o retrospectiva que he tenido, me doy cuenta de que no era tan diferente el camino al final, ¿no? Era nada más el enfoque, que, o sea, siempre al final del día era diseño lo que yo quería hacer, pero el enfoque era diferente. Genial. Oye, pero ahí me surge una duda muy rápida. Ahorita que hablabas, por ejemplo, bueno, independientemente, imagino que estabas estudiando y de pronto tienes la oportunidad de tomar un curso, ¿no? Capacitación en ofimática, pero ahorita me venía pensando, normalmente lo más común es que a lo mejor dices, me voy a meter una clase extracurricular deportiva, o sea, no sé, lo que sea. ¿Qué fue lo que te llamó la atención o cómo fue? Me gustaría saber cómo fue que dijiste, voy a aprender a utilizar, digo, no sé, las computadoras, o si ya había más, o desde ahí ya como que decías, como que me gustaría hacer publicidad, o sea, porque mencionaste que, bueno, te enseñan toda la ofimática, pero pues también venían ciertas librerías, digamos que ya el software de Adobe, ¿no? O sea, ya ibas como perfilado eso, ya tenías esa inquietud, o qué era lo primero que querías aprender cuando tomaste ese tipo de cursos. Bueno, es que hay que entender que siempre fui como alguien muy tecnológico desde pequeño. Hay una foto mía icónica como de Shakira que está enfrente de una computadora tecleando. Así estoy yo, enfrente de una computadora chiquitita de juguete. Y mi primer computadora me llegó a mí de Reyes Magos como a, yo creo que los 10 años, 11 años. Okay. Entonces, yo siempre estuve muy cercano a la tecnología. Y fue en secundaria que yo tuve acceso a un software de Photoshop y empecé a jugar con él. Entonces, del puro jugueteo y curiosidad, fue que dije, oye, quiero profundizar en esto y me interesa saber más, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cuáles son como las limitaciones? En ese momento, pues es como darle un lápiz y un papel a un infante y, pues, explota, ¿no? La creatividad que puede tener. Entonces, yo desde muy pequeño tuve esa inquietud. De nuevo, yo digo como que sí fui muy privilegiado de que me pudieron ingresar a esas escuelas, porque pues al final del día eran de paga. Y de ahí le seguí para adelante estudiando muchas cosas. Genial. Oye, tocayo, pero entonces me gustaría saber, una vez que tienes como estos conocimientos y que te perfilas y dices, ok, no me voy por ingeniería, me voy por diseño. ¿Cuál fue el contraste que encontraste o cuál era la expectativa que tú tenías, pensando en que a lo mejor el acercamiento que tenías hacia estas primeras impresiones del diseño eran 100% hacia el software, hacia la habilidad técnica, y que una vez que entras a la escuela, ¿cómo fue el contraste versus lo que te enseñan? Que más allá de si hay buenos o malos profesores, pues es un programa que tiende como que tiende a tener una base más sólida en conceptos
en conceptos sobre diseño y quizás como complemento el software. ¿Hubo ese contraste? ¿Te fue como, caray, no pensé que fuera por ahí? ¿O cómo fue tu estadía en la universidad? Pensando en que tú ya traías esta parte tecnológica versus lo que te enseñaron en la carrera o versus la expectativa que tú tenías al entrar en la carrera. Creo que sí hubo un cambio como de la expectativa que tenía, o sea, hubo un choque porque cuando entré yo pensé que iba a ser como de mucha exposición, de mucha como investigación y de mucha como... Pues sí, creo que son las dos palabras correctas, investigación y exposición, ¿no? Pero en la carrera, al estar muy cerca de artes, me di cuenta de que hubo... pues justo había mucha influencia de la parte de artes en diseño, lo cual está súper bien. Yo creo que al final del día el diseño es muy transversal a las disciplinas, entonces a mí me parece como justo una evidencia muy grande el hecho de que en la UNAM exista diseño en área 1 y en área 4, ¿no? Es como algo muy chistoso, pero bueno, sí. Y es una evidencia muy importante. Pero justamente cuando yo entré a la carrera me di cuenta de que éramos muy como artesanales a la hora de estar trabajando. Uh-huh. Sí había entregas, sí había un poco de investigación, pero sí había una parte muy artesanal del diseño dentro de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, eso fue un cambio de paradigma muy grande para mí porque cuando yo creí que iba a entrar a ingeniería, porque igual en la prepa estudié como una carrera técnica de introducción a mecatrónica. Yo dije, pues entonces en ingeniería seguramente va a ser justo mucha investigación, mucha entrega, mucho trabajo y eso. Porque también yo tenía amigos y tengo muchos amigos que son ingenieros. Entonces tenía como esa perspectiva también que en diseño iba a ser así. Porque yo investigué muchísimo antes, ¿no? De entrar a la carrera. Ya decidiéndolo, tomé la iniciativa de comenzar a investigar, de ver qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía dentro de las carreras de diseño. Pero sí me di cuenta de que justo era como muy artesanal, no en el sentido peyorativo, sino de decir que pues hacíamos muchas cosas y eran muchas cosas que seguían siendo manuales, no aprendíamos software directamente, eso fue también algo muy, muy importante para mí. Y también de cierta manera eso me dio una ventaja a mí porque no enseñaban software, pero yo ya sabía el software. Entonces muchas de las entregas pues yo las podía hacer más sencillo y a mí me daba mucha risa porque yo sí era como un tutorial andante para todos mis compañeros. A mí me llegaban y me preguntaban, oye, ¿cómo haces esto en After Effects, en Illustrator, en Photoshop? Y entonces yo hablaba y entonces ya de esa manera pues ayudaba a mis compañeros y pues se mantenía, ¿no? Como esta dinámica colaborativa. Genial. Oye, me sale otra duda. Mencionaste la palabra, el diseño es muy transversal. Independientemente del plan de carrera, cuando se habla de diseño, digo, obviamente estamos hablando posiblemente de distintas épocas, por una diferencia a lo mejor de 5 o 10 años, al menos. ¿Cómo llegas a esta conclusión de decir hoy día el diseño es transversal? Porque venimos al menos, Ulises no va a dejar mentir, venimos y todavía de una continua batalla en la industria en general, donde hablamos de que el diseño es visual. Hay una creencia donde el diseño es mucho hacia lo visual, es mucho hacia el arte, inclusive lo voy a poner, ¿no? Pero dejamos de lado un poquito a veces que el diseño de alguna forma es un proceso, ¿no? Que te va a llevar a una solución. Pero me gustaría, tú me llamó la atención que me mencionaste la parte transversal y me queda claro que todo el tiempo te estás cuestionando. Esta transversalidad, esta palabra de transversalidad, ¿tú sabías desde un inicio cuando entraste a la carrera que el diseño era transversal? ¿O tenías esta idea? ¿O te diste cuenta después de esta continua investigación que tú estás haciendo y continuos cuestionamientos? Me gustaría comprender esa parte. Creo que antes tenía un conocimiento del diseño transversalmente, pero del resultado. Con esto me refiero a que, por ejemplo, la carrera que yo estudié es diseño visual y definitivamente hay
un resultado transversal en pues, nuestro mundo, en las disciplinas, en las áreas de conocimiento donde aplica el diseño visual. Es decir, por ejemplo, en mi carrera se hizo muy de moda la ilustración como de biología, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la ilustración, ¿no? Ajá, la ilustración científica, pero creo que era muy específica hacia como la veterinaria, la zootecnia, todo como ese tipo de ilustración. Entonces, en ese momento, pues justo decíamos, mira, ahí es donde impacta el diseño directamente con la ciencia, ¿no? Y uno es así como lo va relacionando. El diseño es acompañante de la otra disciplina, pero la complementa. Y lo que yo he estado viendo en las investigaciones, en los papers que leo, con las pláticas con doctores en diseño, es que el diseño sí está en todos lados, como siempre lo pensamos, pero no de la manera en la que a lo mejor nos lo contaron. Porque yo creo que cada área de diseño tiene su perspectiva de que diseño está en todos lados, ¿no? Seguramente diseñadores industriales dicen, claro, los objetos están en todos lados, por lo tanto diseño está en todos lados. Los diseñadores visuales decimos diseño está en todos lados porque todo tiene una estética o todo tiene un resultado visual, tiene algo que lo complementa, entonces por eso el diseño está ahí. Pero lo que he notado y lo que he ido investigando y también como aclarando el concepto es que el diseño está fundamentalmente en todas las acciones que hacemos y en cómo modificamos nuestro espacio. Es decir, yo he cambiado mucho mi perspectiva a partir de entender cosas como pues diseño de servicios, que eso es lo que hablamos también mucho dentro de UX, pero también por ejemplo diseño de políticas públicas, diseño sistémico, y en fin, otros tipos de diseños que pueden ser no tan vistosos, no suenan tanto, pero que son igual de válidos y que no tienen un resultado que se parezca a lo que actualmente popularmente decimos que es diseño, pero no deja de ser diseño y está en una parte más medular de la acción que se hace. Súper interesante lo que estás diciendo, porque creo que justo ahí, yo sí creo que cuando estamos en la universidad, sobre todo cuando estamos en la carrera de diseño visual, podemos tener este sesgo, ¿no? Y creo que de alguna manera la propia industria también se sesga, aunque indudablemente hasta a lo mejor por tendencia, el hecho de poner diseño en varias fases que no son tan evidentes como hoy en día el diseño de servicios, diseño de políticas públicas, ética del diseño, o sea, ese tipo de cosas que al final, vamos a llamarlo así, no porque no sean visualmente diseñadas, no significa que no se diseñen y que lleven un proceso muy parecido al diseño, aunque a nivel tangible no es algo visual. ¿Cómo fue tu acercamiento a esta clase de ideas? Entendiendo de entrada que en la universidad probablemente, por definición, traes este sesgo donde pues todo lo traduces con el impacto hacia algo visual, hacia algo tangible. ¿Cómo fue tu acercamiento a esas ideas para decir hay un diseño más allá? ¿Hubo algo en la universidad o fue en los últimos años? ¿Cómo fue esa transición como para llegar a esa clase de conceptos? Sí, hubo varias cosas y me da mucho gusto decir que UX fue una de los pilares que me cambiaron la perspectiva. Yo a las personas que he tenido la oportunidad de mentorear, ahora lo pienso, porque muy joven pienso yo para hacer esas cosas ahora, pero también creo que las personas con las que he llegado a asesorar en cuanto a entrar a UX o a tener este tipo de pensamiento, siempre he pensado que UX llegó en un momento muy clave para México, no sé si para toda América Latina e Iberoamérica, pero sí para México, porque a muchas personas nos llegó a cambiar el paradigma de qué es lo que significa hacer diseño. Porque a lo mejor justo contigo, tocayo, ¿no? Pasa que justo vienes con este sesgo y con esta práctica y esta mentalidad y este paradigma de qué significa hacer diseño visual. Y a pesar de que tenemos también una herencia de esta famosa frase de función antecede a la forma, UX vino a también como esclarecer y a reforzar esa idea muy fuerte
con prácticas de investigación, de fundamentación y argumentación para el diseño. Y eso fue un parteaguas, por lo menos para mí, a nivel individual y para muchas otras personas que conocí. A mí, a nivel individual, el UX me hizo cuestionarme de cosas como si entonces yo debo de tener un proceso de investigación previo a la ejecución o a la planeación de algo que voy a hacer, ¿por qué en diseño visual no pasa así? ¿O por qué pareciera que no pasa así, no? Porque obviamente hay diferentes niveles de diseñadores visuales que son súper profesionales y que tienen una investigación muy reforzada y argumentada detrás, pero no es la práctica común, también por las complejidades de nuestra región. Pero a mí me llegó a cuestionar eso. Entonces, primero en UX, obviamente pues salté a la tecnología, empecé a decir que todo era UX y después me di cuenta de que pues justamente, ¿no? Toda esta idea de que tenemos de diseño no es que esté mal, no es que esté retrasada, pero nuestro desarrollo sí ha sido diferente al de otros lugares. ¿Y qué es lo que yo puedo rescatar de esos entendimientos de diseño? Y es ahí donde empecé a tener diferentes concepciones de lo que significa entonces diseñar. De ahí justamente salió, después de varios intentos de hacer una tesis, mi tesis de licenciatura, en donde más bien me aproximé hacia una conceptualización muy idealista, debo decir, de diseño, a partir de entender estas tendencias de co-creación, de políticas de diseño, de metodologías, de procesos de diseño contemporáneos y emergentes. Entonces, creo que fue eso. Fueron varios como pasos, pero definitivamente hay un antes y un después de UX que me cambió la perspectiva completamente. Oye, genial, y ahorita vamos a retomar parte de esto, pero justamente me gustaría ahora comprender cómo es que llegas a esta parte de diseño de experiencia, o sea, porque, o sea, ¿cómo lo descubres, no? Porque, digo, nos contaste lo que pasa después, al final de ahorita, y esto además es muy interesante, pero ¿cómo llegas a esta parte de diseño de experiencias? Yo sé que va a sonar que soy la persona más aburrida del mundo, pero tengo mi encanto en ciertas cosas. Porque la verdad es que toda mi vida he estudiado. Ahora en retrospectiva lo pienso así. Toda mi vida he estudiado. Y cuando estuve en la carrera, no me sacié de lo que vi en la carrera tampoco. Y tuve otra vez la fortuna de que mi papá tuvo la oportunidad de pagarme un diplomado en diseño web. Yo en ese momento estaba muy emocionado con Codificar porque fue el boom. Hay que entender que hubo muchas tendencias que yo como chico tecnológico y geek de ese momento seguí. Entonces... ¿De qué año estamos hablando cuando pasó esto del curso de diseño? Del 2017, cuando fue el temblor de México. Uh-huh. Okay. Sí, ¿no? 2017 me parece. Sí, 2017. Exacto. En 2017 porque yo entré al diplomado y a mitad del diplomado pasó el temblor y pues obviamente lo clausuraron por un par de meses y ya después lo retomé. Entonces yo tomé ese diplomado y todo ese diplomado muy bien, entendí muy poco de cómo podía hacer una web completa, pero oí un término en una clase que me voló la mente y nos lo explicaron muy bonito, que era UX. De ahí la misma curiosidad me llevó a leer un libro que todos hemos leído, que es, que todos los de UX creo que hemos leído, que es El diseño de todas las cosas de Don Norman. Uh-huh. Y con mucha pena, yo siempre digo que yo no leía antes de leer libros de diseño, pero a partir de ese libro comencé a leer todos los libros que me he encontrado de diseño. Desde teoría de diseño, práctica de diseño, metodologías de diseño, ética de diseño, todo lo que tenga que ver con diseño a mí me interesa mucho leerlo. Entonces fue de ahí, lo conocí en un diplomado y de ahí para adelante no me he dejado de cuestionar cosas. Oye, voy a hacer un comentario muy rápido ahorita que platicaba de 2017. Ulises, no sé porque tuve un recuerdo, él habla del 2017 y tú recordarás que al 2017 creo que ya tenía varios años que habíamos ido a Querétaro y ya habías diseñado esta aplicación que era la de... Sí, eso fue 2000... Con Zárate. Estaría bueno que dejes la foto por aquí porque éramos muy jóvenes junto con Zárate, que está la esposa. Estaría genial que la pongas ahí porque ahorita estás haciendo... Dije, no, pero inclusive creo que fue antes del 2000. Somos más viejos, venga. Sí, eso fue por ahí 2014, si no mal recuerdo. O inclusive... 2013, 2014. No me acuerdo ni siquiera si me había casado. Creo que no. No. Entonces
Porque yo fui Es de anterior a chaperón a ese 2012. viaje. Es anterior en al exclusiva yo 2012. fui de chaperón a ese viaje. Si mi suegra está escuchando esto es una mentira. Viste la foto con unas amigas a Querétaro. Dale, Pero dale, bueno, pero sí, creo que, fíjate, es bien chistoso nada más para que la gente entienda. O sea, cuando yo entré y pude trabajar por primera vez en un equipo de UX y no era un Team of One, aquí mi tocayo estaba estudiando o estaba teniendo su curso y su revelación sobre lo que era UX. A lo mejor para Uli es como fue hace mucho. Ya pensándole en el tiempo que tengo que salir de la carrera, 2018 para mí es como de, claro, no fue hace tanto tiempo. El evento que dice Benja fue hace casi más de 10 años, entonces nada más como para que vean, pero muy, muy interesante el acercamiento que tuviste. A mí me gustaría decir, o preguntarte más bien, ¿cómo fue entonces este proceso de titulación? Porque me gustaría hablar de... o sea, pareciera que traes este camino de aprendiste software. Me queda claro que la curiosidad es la clave que nunca te dejó como decir hasta aquí llego y a ver qué pasa, sino siempre estar aprendiendo. Y empezaste a enriquecer tu perspectiva del diseño. Asumo que en paralelo, conforme tomaste este curso, investigaste sobre UX y te diste cuenta de lo que era UX, para cuando a lo mejor ya tenías más solidificados estas definiciones y estos conocimientos, es que asumes esta parte de me quiero titular con este proyecto del seminario. ¿Cómo fue esa primera versión y qué era lo que buscabas? Porque sin duda creo que es un ejercicio bastante interesante. Yo no conozco a mucha gente que haya intentado hacer un seminario como proyecto de titulación. ¿Cuál fue la idea y el objetivo de ese primer seminario? Miren, yo siempre tuve la intención de titularme por tesis, pero no sabía qué hacer de proyecto y siempre me cuestioné por qué la mayoría de las tesis de licenciatura eran documentaciones de proyecto. Porque cuando yo entraba a la biblioteca y veía todas los procesos de titulación o los proyectos de titulación, por ejemplo, me acuerdo clarísimo de uno que era un proyecto del rediseño de Bimbo o un proyecto de rediseño de Pemex, que no terminaban en una aplicación real porque eran proyectos ficticios, ¿no? Que servían como un ejercicio para demostrar que uno tenía las habilidades de diseño visual suficientes para poder llamarse licenciado, ¿no? Pero yo me cuestioné mucho eso. O sea, yo dije como, ¿por qué siempre es un proyecto y por qué no hablamos de... En ese momento yo estaba muy clavado con la idea de la percepción. Entonces dije, ¿por qué no hablamos de percepción en el diseño y de cómo es que una persona percibe esta marca de una manera y esta persona de otra forma, ¿no? Y me acuerdo que ese fue como no llegó ni siquiera a protocolo de investigación, pero fue una idea. Después intenté una de hacer el proceso de producción para un programa para niños, casi que bebés, en servicios de streaming. Que de hecho eso, ahora que lo pienso, pudo haber sido un muy, muy buen proyecto porque no sé si han leído o se han enterado de este canal de YouTube en el que literalmente hacen pruebas con niños en los que graban, ¿sí? O sea, observan cómo un niño con 2 televisiones observa el programa de televisión y unas tomas de la vida real, y si el niño voltea a ver la vida real, toman notas para hacer un programa mucho más dinámico y que el niño no pueda no dejar de ver. Eso a mí me parece muy alocado. Sí, muy alocado. Que hay datos al respecto. No sé si es el mismo canal, pero al menos hay uno que por ahí suena Cocomelon y básicamente está diseñado para que cada cierta cantidad de tiempo haya un cambio de enfoque, un cambio de cámara y que haga que el niño se sienta estimulado, que a largo plazo creo que eso pues estos impactos negativos que el diseño pueda tener bajo la idea de quiero enganchar al infante versus qué impacto tiene el engancharlo de esa forma
tan premeditada a una edad tan temprana, ¿no? ¿Qué efectos secundarios puede tener? Pero sí, justo. Sí, exacto. Pero continúa. Sí. Entonces, por ejemplo, justo ese también totalmente cuestionable éticamente para entender el desarrollo de los niños. Pero ese fue un ejercicio también que quise hacer. Ese lo hice en una clase. Luego estuve en otro proyecto que terminó otra persona sobre decolonialidad del diseño. Muy interesante, muy buen proyecto, pero lo dejé por cuestiones personales. Y fue ya en este cuarto intento y cuarta intención que yo tenía preguntas muy profundas del diseño y me llevó a tratar de entender cómo hacer esto de una manera colaborativa. Yo soy una persona que podría decir que me da mucho miedo hacer las cosas solo, pero también creo mucho en la colaboración. Creo mucho en que se necesita más de una persona para poder hacer las cosas. Entonces hice este seminario a una forma de no tener una cámara de eco conmigo mismo en cuanto a lo que significa hacer diseño. Entonces invité a mi directora de tesis, invité a muchos amigos de la carrera de diseño, invité a amigos externos, a gente con la que yo ya trabajaba, porque para esto yo ya había salido de la carrera y ya llevaba 2 años afuera, ¿no? De hecho, actualmente sigo en ese proceso de titulación, todavía no me he titulado, pero ya muy pronto estaremos en ese examen, de hecho. Entonces, hice ese seminario a manera de poder dialogar de qué significaba hacer diseño. Entonces, tuve a personas muy interesantes como mercadólogos, diseñadores, artistas, sociólogos, a una vendedora de Herbalife también, que eso fue demasiado interesante, y entre otros perfiles, ¿no? Incluso creo que una historiadora. Y ese se volvió un proyecto muy bonito porque durante 10 semanas pudimos hablar de varios temas de diseño, en el que también incluí de hecho a Liz Nenning y a Consuelo Correa, que nos ayudaron a entender un poco sobre ética en el diseño UX y accesibilidad en el diseño. Lo cual estuvo muy padre porque pues, son cosas que yo no sabía en ese momento y que también me ayudaron a expandir y ayudaron a formar capítulos específicos de la tesis. Entonces, la tesis resulta ser la reflexión posterior a ese seminario y ese es el resultado entonces teórico, colaborativo de las pláticas que se tuvieron en ese momento. Oye, Uli, está súper interesante que hiciste este primer seminario, que creo que a su vez te dio como esta idea para hacer un par más. Y ahí me gustaría entender, porque lo que sé, y a mí me llegó la invitación a los dos, desgraciadamente por temas de agenda. Y digo desgraciadamente porque después al escuchar el feedback, los comentarios que se decían, si era como de híjole, me lo perdí. Ahí entendería que esto desató esta idea de vamos a platicar de diseño, vamos a reflexionar alrededor del diseño. Entendería que aunque se buscaba hacer bajo un espectro reflexivo y quizás un poco más formal y académico, los diseñadores que venían, si bien podían tener mucha experiencia, pues no tenían no estaban tan apelando al lado académico. A mí lo que me gustaría saber es ¿cuál es tu experiencia con estas 2 ediciones? Y si los diseñadores en la industria, ¿qué nivel de reflexión tienen alrededor del diseño y los retos que implica en la industria el tener estas definiciones claras o estas reflexiones alrededor de por qué pensamos que es diseño y qué es diseño? Ahí ¿cómo fue tu experiencia en las últimas 2 ediciones de ese seminario? Bueno, primero justo después de que la primera sesión tuvo como muy buena recepción, yo quería seguir teniendo pláticas. Entonces, a mí siempre me ha gustado platicar con personas que yo percibo que saben más que yo. Obviamente muchísimas personas saben mucho más que yo. No significa como de una manera egoísta de yo califico cuánto saben las personas. Pero obviamente hay personas que tienen mucha más trayectoria que yo, que tienen mucho más títulos que yo. Y me encanta platicar con esas personas porque pues de todas las personas puedes aprender muchísimo. Y más en diseño, que creo yo que es una disciplina y un área de conocimiento también que todavía está muy nueva, o sea, muy nueva y se sigue desarrollando y seguimos constituyéndola y construyéndola. Entonces fue ahí que justo quise hacer otra edición en la que lo hice otra vez así a puertas medio cerradas, un poco como
no a secreto, pero sí con personas específicas, ¿no? O sea, la invitación no salió de una manera tan masiva como lo hice en la última edición. Entonces, en esa segunda edición justamente tuve a personas que no fueron académicas, fueron personas con mucha experiencia laboral, lo cual estuvo súper bien porque fue una experiencia muy íntima el poder hablar de temas teóricos y que pudiéramos conectarlos con la práctica diaria. En específico, hubo una sesión en la que hablamos de la política del diseño que es muy dura, no porque yo sea una persona dura, sino porque el tema es muy duro. La podemos bajar a cuando, por ejemplo, en UX hablamos con personas que tienen mucha más poder de decisión que nosotros y nos sentimos nosotros inferiores o nos podemos sentir frustrados con la práctica, pero que tiene maneras de sortear, ¿no? Tenemos maneras de poder llevar a cabo o de, pues sí, sortear este camino. Entonces, en esa sesión específica, en todas las ediciones, he tenido momentos en los que nos caemos, nos sentimos tristes, nos sentimos enojados y los compartimos. Y es un momento de mucha apertura con las personas. Entonces, la experiencia que tuve en ese momento justo fue muy íntima, porque a pesar de que pues no tenemos grados académicos altos, podemos hablar de diseño y podemos hablar de diseño a nivel teórico, porque algo que a mí me queda muy claro es que diseño es la acción. Entonces, todos podríamos hacer este tipo de teoría, ¿no? No hay necesidad de que estemos directamente en una academia. Hay un doctor que se llama Mauricio Mejía, que yo admiro mucho, que él en una sesión que él dio en el seminario nos dijo que los diseñadores que están en la práctica directamente, en el campo laboral, son los que forman al diseño, y a los teóricos son los que forman entonces este modelo sintético que ayuda a que se replique a otros lados, ¿no? Como registradores, tipo como historiadores, no directamente de esa manera, pero sí en un símil o en un tipo modo metafórico de lo que significa ser el teórico de diseño. De esa manera, pues todos potencialmente somos teóricos de diseño, porque todos accionamos y estamos cambiando la manera en la que hacemos diseño constantemente. Más en Latinoamérica, en donde los modelos en los que estamos inmersos muchas veces son importados de otros países y nosotros modificamos constantemente para llegar a modelos o a metodologías, procesos, como quieran llamarle, que son aplicables aquí porque nosotros los vamos reconstruyendo o incluso nos vamos inventando nuevos. Oye, esta parte a mí me vuela mucho la cabeza y me gustaría preguntarte, digamos que tú como intermediario o en medio de estas conversaciones, ¿no? Entre lo académico y lo teórico, lo práctico, más bien lo teórico y lo práctico, no realmente estando en medio. Aquí hemos tenido conversaciones donde, hemos tenido desde muchas perspectivas, desde la academia, ¿no? Puntualmente, y hemos tenido mucho desde la práctica. Pero tú como, digamos que estudiante, ¿no? De alguna forma, o intermediario y hambriento de este conocimiento, ¿has encontrado mucha discrepancia no sé cómo decirlo esto, mucha discrepancia o mucho choque, voy a decir, mucho choque o más bien sinergia, porque ahorita lo comentabas, entre estos dos, no voy a decir opuestos, ¿no? Que al final de cuentas convergen porque bien lo comentas, ¿no? Terminan convergiendo, pero en la charla, en la comunicación, ¿has encontrado mucha discrepancia o ya se comunican? ¿Tú cómo lo percibes esto? Yo creo que no hay discrepancia, porque es que diseño a nivel teórico es un tema que tiene su propia raíz, tiene su propio lugar dentro de las áreas de conocimiento. Por ejemplo, hay varios autores que marcan que existen 3 áreas como fundamentales del conocimiento, que son ciencias, humanidades y diseño, porque las ciencias estudian al mundo natural, las humanidades, la experiencia del humano en el mundo natural, y el diseño dicen que estudia la experiencia del humano en el mundo creado por el humano, es decir, en la modificación del mundo natural. Entonces, no hay una discrepancia porque
toda la teoría. Ok, espérense, repetimos ahí. Se cayó, perdón, el cargador. Ok. No hay mucha discrepancia porque justamente hay muchos factores que se rescatan de las humanidades y por lo tanto de las sensaciones. Y hay también muchos aspectos que se rescatan de las ciencias para constituir el diseño. Y eso es muy interesante porque a medida que la gente va compartiendo sus experiencias personales y va encontrando teorías que explican o argumentan o le ayudan a sobrepasar esas situaciones, va encontrando que la teoría de diseño no es nada cerrada ni es ajena a la práctica, sino que más bien la refuerza, la complementa y le ayuda a construir también su realidad. No, está muy bueno porque justo entonces a mí me surgiría la pregunta, desde tu perspectiva, porque creo que no es un tema sencillo y probablemente no, como todo buen Wicked Problem no tiene una solución o un statement claro para solucionarse. ¿Por qué crees que se siente o se vive esta ambivalencia o esta lejanía entre lo académico versus la práctica? O sea, ¿qué sucede ahí? Y a lo mejor si tú has encontrado alguna especie de puente que puedas decir, o sea, sí están separados o es real, pero podemos asimilarlo por esta forma. ¿A qué crees que se deba esta clase de desconexión? Yo creo que tiene que ver con nuestra herencia histórica. Al final del día, mucho de nuestra... Y lo quiero hablar desde el punto de vista mexicano, ¿no? Okay. O sea, me encantaría hablarlo desde el punto latinoamericano e iberoamericano, pero no tengo toda la experiencia de esas regiones como para platicarla. Pero desde el punto de vista histórico de los mexicanos y las mexicanas, creo que siempre hemos cargado nuestra experiencia hacia aspectos técnicos, no solamente en diseño, sino que todas nuestras profesiones, todas nuestras acciones tienen que ver con lo técnico. Hay mucha innovación, pero muchas veces esa innovación tiene que ser exportada hacia otro lado y la cuestión de innovación aquí en México se queda muy relegada por todo lo complejo que es nuestra misma región, ¿no? Entonces, creo que en el imaginario cultural que tenemos, que lo podemos ver cada que salimos en carretera con escuelas que prometen 70% práctica, 30% teoría, en donde pareciera que la teoría es infravalorada, es algo que complementa a la acción, porque nuestra región es muy de accionar, ¿no? De hacer las cosas. Recientemente había leído un artículo de Frederick Van Amstel, un doctor en diseño de Brasil, que hablaba sobre la colonialidad del hacer y cómo nosotros infravaloramos nuestras cosas y nuestros diseños de objetos contra los objetos que son diseñados en países del norte global. Entonces él hablaba de una palabra que se llama Yambarra, que no sé si la estoy pronunciando bien porque obviamente está en portugués, pero en México la podríamos llamar a cosas hechas al chingadazo, ¿no? O hechas al fregadazo, o hechas por hacerlas, o hechas en un 2x3, ¿no? Así les llamamos. Que es, por ejemplo, cuando ponen una llanta en un bache, que pues no es una señal, pero es una señal para nosotros por nuestra constitución cultural. Entonces, esas cosas yo creo que siempre han sido infravaloradas por nosotros mismos, cuando en realidad es verdadero ingenio que tenemos de acuerdo a nuestra región, nuestras posibilidades y nuestra concepción cultural de nosotros mismos. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces nuestro desarrollo histórico siempre ha estado muy ligado hacia lo técnico, dejando de lado lo teórico. Entonces, lo teórico se ve infravalorado y por lo tanto se ve esta brecha. Pero lo que yo he visto justo en estos espacios de diálogo es que cuando hay un acercamiento que puedan conectarlo con algo vivencial, con algo testimonial, es que la gente le hace mucho clic lo que está pasando. Empezamos a hablar, no sé, de colonialidad del diseño, empezamos a hablar de política del diseño, de las relaciones del poder. Leemos un poco a Foucault, leemos
un poco Arturo Escobar hablando de pluriversos. Entendemos también nuestra región, entendemos que no estamos en países como Estados Unidos, Europa u otros, y que estamos en México, o que estamos en Latinoamérica, que estamos en Iberoamérica, y nos damos cuenta entonces regionalmente desde dónde nos toca hacer diseño. Y entonces se abre esta concepción de entonces qué significa diseñar. Si yo siempre a lo mejor quise hacer minimalismo, pero a lo mejor en México no es lo que se busca, ¿no? O qué es lo que sirve realmente en México. Esa es la brecha que yo he visto. Híjole, está súper. Me acaba de hacer como una especie de blow mind, de una explosión en la cabeza con lo que acabas de decir, porque justo creo que inclusive tiene que ver mucho con la cultura y la sociedad mexicana y con hasta a lo mejor esta exclusión que mucha gente puede tener de acceso a la educación, y entonces esta exclusión de decir, pues los que no se pueden educar, en teoría, tienden a tener, y entre comillas, tienden a tener menos conocimiento versus los que sí podemos estar, o tenemos este privilegio de poder, por ejemplo, tener una educación media superior o superior y más allá, y como a lo mejor es inconscientemente, que es como yo no puedo tener acceso, lo que cuenta es cómo es lo que hago el accionar, ¿no? Y cómo no somos conscientes de cómo lo que sucede en el otro lado es como a lo mejor a mí me toca ser más conceptual y no puedo accionar, o me siento extraño al accionar, porque el accionar va a atender a ciertas partes como esto de la llanta en el bache, ese tipo de cosas. Entonces hay como esta polarización, ¿no? De decir, en lugar de pensar que uno es mejor que el otro, uno vale la pena más que el otro, es más bien entender cómo lo integramos para sentirnos orgullosos, como dices, de ese ingenio. Y creo que tiene también mucho de la mano de esta herencia hegemónica o de colonia, de decir, el cómo lo hacen en otros lados es la aspiración, y si lo que hacemos acá no tiene un reflejo con cómo lo hacemos en otro tipo de culturas más hacia Estados Unidos, hacia Europa, entonces tendemos como a descalificarlo nosotros mismos, pero eso implica que descalifiquemos el propio ser de nosotros, ¿no? Está bien interesante esta reflexión, porque sí me caen muchos veintes. Me gustaría entonces ir con la siguiente pregunta, porque también creo que, y ahorita a lo mejor le voy a dar el pase a Benja para que pase a este tema que queremos hablar de decolonización desde tu perspectiva, pero me gustaría saber, ¿crees que en este momento y también en esta idea de sesgos, porque creo que en muchos es entender que tienes sesgos y que tienes que ampliar tu forma de pensar, ¿crees que estamos viviendo una etapa donde UX se comió, y lo voy a decir así, UX se comió a diseño, cuando en la realidad no es así, pero al menos en la industria práctica, en que a lo mejor muchísimas de las soluciones que tenemos que hacer apelan a paradigmas tecnológicos, y entonces el UX se come como esta etiqueta de diseño? En ese sentido, ¿tú cómo ves el impacto alrededor de eso? ¿O cómo sientes que puede ser la idea de ¿cómo decirlo? ¿Cuál crees que es el impacto negativo de que sucedan esta clase de sesgos y decir UX es diseño, cuando en realidad UX siempre es diseño, pero diseño no siempre es UX? Eso está bien interesante y creo que tiene que ver con varias cosas. O sea, primero, siempre la historia tiene una respuesta a esto, y es porque antes cuando yo iba en la universidad, se tenía la discusión de que si que si diseño y arte era lo mismo, y que si era lo mismo porque habían dos carreras, y por qué había esta distinción entre ser artista y ser diseñador, ¿no? O luego la gente decía, un diseñador puede ser artista y un artista puede ser diseñador, y ahora creo que es algo similar. Vivimos en una burbuja conceptual en el UX,
yo creo. Sí. Y esto es a lo mejor un poco como controversial porque creo que vivimos en una burbuja en la que UX está hablando con UX. Entonces estamos en una cámara de eco constantemente en la que Sin duda. o sea, nos estamos hablando de que UX es diseño y todo UX es tal. Tiene que ver también con las tendencias de creadores de contenido. Eso no es nuevo y también tiene que ver con cómo es que las tendencias y la tecnología van cambiando tan rápido que estamos en una constante, ¿cómo se podría llamar esto? Influencia de ansiedad, de saber qué es lo que estamos haciendo. Tiene que ver también con el contexto económico, yo creo. O sea, de que haya tantos layoffs, de que no tengamos certeza de qué es lo que está pasando dentro del trabajo. Pero por otro lado, yo les podría decir que desde el mundo académico no hay esta duda, ¿eh? O sea, UX es este pedacito chiquito de cosas dentro de todo el universo y creo que ahí está lo interesante de poder voltear a ver a la academia en cierto momento y decir, tal vez el problema que estoy viendo en este momento de UX no es tan grande como yo lo creía o que me están haciendo creer, y puedo ver a otros lados porque definitivamente UX es diseño, pero no todo diseño es UX, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me está interesando muchísimo estudiar una maestría en diseño de sistemas o diseño estratégico para ampliar un poco más, ¿no? El rango de cosas que uno puede hacer, porque es a lo que yo llegué también en conclusión dentro de mi tesis. O sea, no es necesario pensar que nada más porque uno hace diseño visual siempre va a ser diseño visual, porque también está ese sesgo. Si haces diseño visual, no puedes hacer diseño industrial, pero si haces diseño industrial sí puedes hacer diseño visual, cuando en realidad también hay una brecha ahí. No quiero decir con esto que los diseñadores visuales no tengamos que aprender de toda la matemática y física que tiene que aprender un diseñador industrial. Me queda clarísimo que hay todo un camino, pero no significa que siempre vas a ser diseñador visual. En tu caso, Benjamín, no sé qué estudiaste, pero igual... Yo vengo de desarrollo. Yo vengo de desarrollo de software, sí. Entonces, y yo estoy del lado estratégico ahorita completamente, sí. Es absurdo decir que nos vamos a quedar quietos para siempre. Entonces, el hecho de que tú hayas nacido académicamente con una carrera, o que hayas crecido también de manera empírica en un lugar donde hay muchas imprentas como aquí en México, que es Chabacano, y que hagas siempre diseño visual, no significa que el día de mañana no puedas hacer diseño estratégico, no significa que no puedas hacer diseño social, significa que hay un camino que hay que recorrer, y entonces ese sesgo es el que te puede como romper en ese sentido, ¿no? Desmitificar qué es lo que tenemos de diseño dentro de nuestra cabeza para entonces apelar al diseño que realmente queremos hacer y ver que el diseño es este pluriverso de cosas, prácticas y disciplinas que está enfrente de nosotros. Tenemos la habilidad, pero hay que llegar al contexto correcto. Híjole, yo voy a meter una pregunta aquí y es, no es tan personal, pero sí me gustaría que las personas que nos estén escuchando se lleven una perspectiva y quizá consejos de tu lado. Yo comparto mucho lo que estás diciendo ahorita. Vivimos en una burbuja, ¿no? Y de pronto pareciera que, incluso hablando de inteligencia artificial, ¿no? Pareciera que, o sea, si te metes solamente dentro de la burbuja, nuestra burbuja pareciera que inteligencia artificial solamente está impactando al mundo del diseño. O sea, si te metes de la burbuja, pareciera cuando inteligencia artificial es un universo tan grande, ¿no? Y de pronto es como de todo es Figma con inteligencia artificial y bla, bla, ¿no? O sea, es una burbuja bien cerrada y de pronto estamos navegando en esta información. Justo, quiero que me ayudes y a lo mejor aquí nunca pedimos consejos, pero de alguna forma... ¿en qué sentido? Para las personas que nos están escuchando, es justamente cómo podrían, o sea, esta conversación a nosotros nos gusta y son las conversaciones que nos encantan, pero si hay mucho sesgo, hay hay mucho contenido y creería que todas las personas que están en tu edad o más abajo, que están entrando en la industria, creo que es muy importante que se empiecen a cuestionar estas cosas. ¿Qué consejos, digamos, o cómo podemos
¿Qué debería cuestionarse estas personas que nos están escuchando para entender justamente esto? Este concepto principal, ¿no? Que tan sencillo que es, a ver, UX no es diseño, compadre. O sea, diseño es un universo y de muchas cuestiones, y tu universo tan pequeñito que hables de UX, o sea, no lo es, o sea, porque tú lo traes, tú naciste con esto, nos quedó claro desde la respuesta, un número uno, pero ¿cómo podemos salirnos en general, ¿no? de este sesgo que tenemos alrededor de, bueno, hay muchísimo más? Es una pregunta muy complicada, Sí. porque habría que entender cada quien por qué entra UX, ¿no? Mucho se habla, por ejemplo, de la crítica hacia los bootcamps de UX. Yo soy también como un poco, estoy un poco en contra de las cosas que se hacen en los bootcamps rápidos. Pero creo que también responden a una realidad muy concreta de nuevo, voy a hablar nada más de México porque no quiero meterme a temas más internacionales, pero de México, en donde pues todos estamos buscando qué comer el día de mañana, ¿no? Entonces, el hecho de que se venda UX como esta salida de dinero en el que se aprenden ciertas cosas, se le echa ganas y se consigue dinero, es también una razón por la que creo que muchas personas entran en esta industria y se empiezan a creer justo, ¿no? Como estos sesgos. Lo que yo creo que hay que cuestionarse tal vez durante la educación, preferentemente en la educación, pero ya también en el trabajo, es ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Y cuáles son las posibilidades de lo que puedo hacer con lo que tengo? Porque hacer una introspección muy profunda de lo que uno sabe es algo bien importante. Cuando yo comencé a estudiar sobre diseño de una manera más fundamental, en lugar de pensar en nada más sé Figma o nada más sé todo lo de Adobe, me empecé a cuestionar como, bueno, ¿y qué sé hacer como una habilidad concreta de diseño? Y fue, pues yo sé planear, sé identificar patrones, sé identificar los sentimientos de las personas, sé identificar el impacto que va a tener esto, sé cómo investigar. Entonces, estas habilidades fundamentales que podemos tener son las que nos ayudan a tener esta transversalidad en diseño, en donde entonces sí puedo aprender Figma, pero eso no me define entonces como diseñador. Pero lo que me va a definir entonces como diseñador de interfaces, de experiencia, diseñador de políticas públicas, diseñador de servicios, diseñador de futuros, es el contexto al que vamos aprendiendo para agarrarle la onda con nuestras habilidades fundamentales. Porque en diseño de políticas públicas y en diseño de servicios tú tienes que hacer negociaciones, conversaciones, investigación, tomar decisiones, planear, medir el impacto y una sarta de cosas que son muy similares, pero el contexto es lo que da. Entonces, creo que es eso. O sea, el mayor consejo, que yo quisiera decir más como asesoría en línea unidireccional, podría ser que es hacer una introspección profunda de qué es lo que quieres hacer y qué es lo que tú puedes hacer, cuáles son las habilidades que tienes, para saber entonces en qué nivel de diseño es el que puede uno aportar, ¿no? Y ya de ahí el contexto es aprender contextos extras. Me encantó y comparto 100% contigo. La verdad es que justamente quería que fuéramos en esa línea, porque creo que es muy importante, y lo hemos dicho muchas veces aquí, el analizarnos. Voy a partir desde ahí, ¿no? El analizarnos a dónde quiero llegar, incluso por el por qué llegué aquí, ¿no? Y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en este momento de mi vida, ¿no? Y al final de cuentas ahí partir, pero justo, no voy a ocupar la palabra habilidades blandas, y creo que existen habilidades funcionales, dijiste, fundamentales, esa me gustó, esas habilidades fundamentales, y de ahí partir, porque de pronto cuando encuentres esas habilidades fundamentales puedes a final de cuentas comprender que puedes dirigirte a un espectro muchísimo más transversal, ¿no? De las cosas, y no solamente de una en particular. Justo,
y va relacionada más o menos con esta pregunta que te hacía anteriormente. ¿Cuál crees que sea justamente la importancia justamente hoy día de reflexionar alrededor de la decolonización del diseño? Porque me voló la respuesta pasada donde hablábamos justamente de cómo resuelve simplemente en un país, cómo resolvemos los problemas, ¿no? O sea, simplemente en México. O sea, tenemos una manera muy distinta de resolver un mismo problema. Y puede ir desde, yo le voy a llamar a un experto, pero cuando podríamos incluso aprender a final de cuentas también hacerlo como lo hace ese experto. ¿Cuál es la reflexión que tienes alrededor de esto? ¿Cuál es la importancia de reflexionar no solamente a través de la decolonización, sino también, por ejemplo, de la ética en el diseño? Creo que hoy más que nunca es muy importante porque estamos en un punto clave de la innovación. Hoy más que nunca se genera innovación. Bueno, quiero pensar, no tengo el dato, pero porque no quiero ser sensacionalista tampoco, ¿no? En ese sentido. Pero creo que se hace mucha innovación actualmente y aceleramos muchísimo los procesos. La inteligencia artificial es uno de ellos. Y hay mucho debate ético sobre ello, sobre cómo usarlo, qué usar. Recientemente hice un pequeño PDF, un escrito sobre sustentabilidad con una compañera del trabajo y hablábamos justo de el uso energético de las APIs, transformándolo a diseño de experiencia de usuario, y que eso también podría ser utilizado para medir entonces el uso energético de la inteligencia artificial. Pero eso entonces entra en temas de cuestionarse y de decidir entonces para qué sería importante utilizar la inteligencia artificial y para qué no. Y eso es un debate muy interesante y muy largo que nos llevaría muchísimo tiempo para tomar una decisión muy sencilla. Sin embargo, creo que nuestro contexto regional necesita de acciones, necesita de que tomemos acciones, pero sobre nuestra misma región. Entonces, por el lado ético, creo que es muy importante que nos hagamos preguntas y que podamos armarnos de un perfil político definido para poder entender a dónde es que estamos apuntando nosotros como personas en los lugares en los que estamos trabajando. Y lo digo de esa manera porque yo puedo decirte que no quisiera ser un capitalista, pero sin embargo yo vivo en un sistema en el que no me permite vivir de otra manera en este momento, ¿no? Y también que no puedo estar exento completamente de él, que estoy en una empresa o que cualquier persona puede estar en una empresa que no está de acuerdo, pero de todas maneras tiene que comer. Y esas son las peculiaridades y complejidades, no solamente de nuestro país, ahí sí creo que podemos hablar de otros países, incluso del norte global, que pasan por lo mismo. Hay personas que no están de acuerdo con las decisiones que toma su empresa y sin embargo tienen que seguir ahí. Sin embargo, tener ese perfil político definido te puede ayudar a tener una brújula de hacia dónde quiero irme, qué es lo que yo también puedo tener dentro de la responsabilidad de lo que yo hago y qué es lo que con lo que yo me siento cómodo y feliz al irme a dormir cada noche, ¿no? Desde el lado ético. Y desde el lado de la decolonización, creo que es muy importante que como regiones nos agrupemos para poder entender dónde estamos parados y hacia dónde queremos llevar colectivamente las disciplinas de diseño. Porque además de tener un momento clave dentro de nuestra definición política, social y cultural de regiones como México, como toda Iberoamérica, pues con todas las situaciones políticas que están pasando en el mundo, creo que también estamos viviendo una transformación del paradigma de lo que significa diseñar. Y esto no es nuevo, pero ya viene desde hace unos años constituyéndose y construyéndose a manera de que es momento también de que nosotros definamos entonces qué es diseño para nosotros desde México o desde toda Iberoamérica. Es como esta idea que les decía de la gambiarra, Yambarra, no me acuerdo el nombre bien, perdón por pronunciarlo mal, ¿no? Pero ¿cómo rescatamos esos valores culturales que tenemos y los implementamos al diseño? Cuando culturalmente y popularmente tenemos todos estos sesgos que infravaloramos el tener una cinta de aislar y meter todo 3 cosas y hacer una nueva, ¿no? Recientemente mi suegra me enseñó que su papá, su papá, y le hizo con una jarra de estas
de jabón de ropa, una de estas cosas para regar las plantas. Y la hizo así en 3 patadas, o sea, de que con una, ¿cómo se llama? Con un destornillador. Hizo 3 hoyos, llenó de agua y le funcionó súper bien. Y esas cosas también son diseño, pero hay que entenderlas para poder documentarlas, oficializarlas de alguna manera, o también como soportarlas, ni siquiera oficializarlas, porque qué es lo oficial y qué no es lo oficial, ¿no? Pero soportarlas como comunidad de diseño para adoptarlas dentro de nuestras prácticas y entonces tener un camino que sea parte de nuestra identidad iberoamericana, latinoamericana y mexicana, que nos apunte hacia quiénes somos dentro de esta globalidad. No, de acuerdo. Y sé que Baúl, pero me gustaría hacer un comentario ahí. Es que justamente, o sea, México y el mexicano, voy a hablar mexicano, perdonen personas que nos escuchan de otras latitudes, es muy inventivo. O sea, y es más, me atrevo a decir que Latinoamérica, el latino, o sea, somos muy inventivos, ¿no? A veces siempre hay talento, pero falta apoyarlo, ¿no? O sea, y ahorita que estabas mencionando, simplemente me vinieron estas cosas que de pronto generamos y que hay que documentar incluso de cuál es el raciocinio, cuáles son los modelos mentales para llegar a estas soluciones. Simplemente cuando dices, oye, no tengo un timbre, entonces pongo una campana y tengo una cuerda que va a estar hasta no sé dónde, ¿no? Y la jalan. O cuando ves lo que aquí en México le llamamos las combis, los peceros, ¿no? Que son estas combis, donde el conductor para abrir la puerta tiene un hilito que jala y abre la puerta desde atrás para que la gente pueda bajar. O sea, a ver, tuvo que haber un proceso, hay un modelo mental, si quieres, bizarro, que a lo mejor pues, no pasó por no voy a comprender cuál es la solución que quiero dar, ¿sabes? ¿No? Pero hubo un modelo muy rápido para llegar a esa solución. Entonces, hay incluso modelos mentales ahí, perspectivas y vivencias que utilizamos en Latinoamérica para dar solución a problemas tan comunes, pero a final de cuentas, pues sí, llámale como quieras, es una innovación, es un diseño, ¿no? Creo que es importante ver que hacemos muchas cosas, las infravaloramos, pero seguimos hacia adelante. Y eso es algo muy latinoamericano, del Caribe, de Iberoamérica. Y es que si necesitamos movilidad, no nos vamos a esperar que llegue el último modelo alemán a nuestro país. Vamos a hacer una bicicleta, vamos a hacer un dispositivo con 4 ruedas que se avance nada más con una persona hacia adelante, ¿saben? Y creo que ese es el valor que debemos tener nosotros como diseñadores, el hecho de que valoremos las ideas que tenemos nosotros, elevarlas al grado de tenerlas para nosotros mismos y que sean válidas para nosotros mismos, para que no se infravalore entonces ni la práctica de la acción ni la teoría en diseño. Genial. Sí, y creo que a mí, insisto, a mí me sigue volando la cabeza estas cuestiones que van detrás del hecho inclusive de tener estas perspectivas claras de qué es diseño a nivel Iberoamérica, Latinoamérica, México, porque es replantearte muchas cosas que van más allá del propio diseño, ¿no? De tu identidad, de qué somos, de los contextos que nos han tocado vivir, que quizás en muchos casos, y vuelvo a lo mismo, por esta herencia colonialista, tendemos a rechazarlos porque no son los óptimos según otro tipo de estándares, pero en realidad son las situaciones o los contextos que nos han tocado vivir y a los cuales, pese a esos contextos, les hemos sacado o les hemos dado vuelta, ¿no? Entonces creo que sí es una, o sea, más allá de que podamos analizar la identidad de diseño, creo que también inclusive eso impacta mucho a la propia identidad que podemos tener como sociedad, como cultura, para entender dónde estamos parados y por consecuencia entender dónde está el diseño parado y probablemente otra clase de industrias o otra clase de sectores que también viven o se desarrollan de manera paralela a partir de lo que es la sociedad y la cultura, ¿no? Entonces eso creo que a mí me da como
insisto, me hace como un boom como para entender, claro, nunca te cuestionas el contexto en el que estás, el contexto en el que te tocó vivir y siempre en muchos casos te la vives comparándolo con otros contextos que son ajenos al tuyo, que te enseñaron que son siempre aspirables y son mejores sin tener una idea clara de ¿son realmente mejores? ¿Son aspirables? ¿O son o se traducen también en otra cultura diferente, la cual quizás no es mi propia cultura y tengo que entenderla desde ese sesgo? Antes de pasar a la última pregunta, a mí me gustaría saber, ¿tienes alguna recomendación de artículo, libro, algo que nos ayude como a empezar a introducirnos a esta parte de la decolonización o a esta parte que nos haga reflexionar sobre nuestra identidad alrededor del diseño? Ha sido para mí el camino de entender un poco la decolonización ha sido un poco rudimentario, porque primero lo conocí a través de una persona que me instruyó muchísimo, y después ya fue mucho a través de leer por mi cuenta. Y actualmente de hecho estoy cursando un diplomado en diseño decolonial para poder entenderlo. Lo que yo podría decirles es que un autor que es imperdible va a ser Eduardo Galeano, con un libro que se llama Las venas abiertas de América Latina. Ese libro te hace llorar, te hace enojarte y te hace comprender un poco de la historia y la herencia que tenemos. Otro sería Enrique Dussel, siempre va a ser un referente. Él habla mucho sobre cómo funcionan las relaciones de poder dentro de nuestras regiones y con el norte global. Ya entrando en diseño, hay un autor que lo leo un poco seguido, constantemente, que se llama Arturo Escobar. Él tiene un libro que en inglés se llama Diseño para los Pluriversos y en español creo que se llama Diseño y Autonomía. Y habla sobre qué implicaría constituir una práctica de diseño que contemple todos los tipos de desarrollo y no solamente el desarrollo del norte global. Y esa es una cosa muy interesante. Recientemente aprendí el término etnodesarrollo, que contempla todos los tipos de desarrollo y por lo tanto nosotros no somos subdesarrollados. O no somos tercer mundo, sino que nos estamos desarrollando por una vía diferente. Y eso es un parteaguas para nosotros, porque significa que entonces nuestra identidad es válida. Y eso es demasiado poderoso para las personas que, como diría Eduardo Galeano, o los no humanos, ¿no? Nosotros somos los no humanos, porque para otras personas no tenemos humanidad. Entonces, es también, yo les diría, tanto a ustedes como a sus oyentes y espectadores en YouTube, que es un camino doloroso porque implica verse al espejo y reconocerse como lo que somos y como lo que hemos sido y lo que se nos ha hecho, y es un valle completamente de poder entender qué es lo que está pasando actualmente y hacia dónde podemos. ¿Es esperanzador en algunas ocasiones? Claro que sí, pero hay un proceso completo, ¿no? Que hay que hacer, que también tiene que ver con la introspección. No, total. Y creo que cuando se abordan estos temas es bien importante. Sí, me acuerdo cuando siempre decíamos, no, como diseñador tienes que tener mente de bebé, pero sí, de alguna forma es esto, porque es entender nuevos conceptos independientemente de eso, pero también desaprender, ¿no? A mí, aprender nuevas cosas y tener una perspectiva, una apertura para poder, al final de cuentas, muchas veces también para poder aceptar que hay cosas que no son como nos las han dicho, o que simplemente hay otras perspectivas, ¿no? Que tendríamos que estar viendo. Me encanta. Ahí voy a hacer una invitación rápidamente antes de la última pregunta. Te vamos a invitar, Ulises, a un The Rebels, donde voy a sumar a Luigi Ávila, querido amigo y jefe, porque él también trae, y de hecho ya habíamos platicado, él también trae mucho esta cuestión de la filosofía, ¿no? Dentro del diseño. Entonces creo que si hacemos una mesa de debate
una conversación alrededor de esto, creo que va a estar espectacular y va a volar la cabeza. Me voy con la última pregunta y aquí siempre les agradecemos. Ulises, de verdad, ha sido un gran honor, de verdad, y una gran charla tenerte en este podcast. Me atrevo a decir, y no porque las otras no lo hayan sido, de las más interesantes que hemos tenido, porque es de las primeras conversaciones que nos salimos Rompimos mucho. la esfera, ¿no, Benja? Rompimos la esfera. Rompimos la esfera. Justo lo que decía, de salirnos un poquito del UX-centrismo. Sí, de la carrera, de cómo creces, ¿no? Sí. Exactamente. No, rompimos total. la temática, la pudimos llevar más allá y era creo que lo interesante cuando platicamos con Uli de qué queríamos ver, pero sin duda está bien interesante. Completamente, y nuevamente, como te sea invitado, ya sea para este formato o al de Rebels, que queremos estar activando bueno, yo creo que para este punto igual ya está activo, aunque sea una vez al mes. Cuéntanos de esas 3 personas, no tienen que ser diseñadores, personas, incluso, bueno, ahorita nos hablaste de algunos autores que hayan marcado, digamos, que tu carrera, o que hayan, digamos, que ayudado, que digamos que hoy, o voy a meter a decir que hoy tengas todos estos cuestionamientos, ¿no? Entiendo que al final de cuentas vienes, lo dijiste desde la primera pregunta, ¿no? Eres una persona que se cuestiona todo y que no está conforme y a veces con las respuestas que obtiene. Pero cuéntanos a estas personas, profesionales, familiares, amigos, que hayan apoyado a que hoy día tú seas la persona que eres, independientemente del diseñador que eres. Creo que en la historia que tuve más chico en diseño, una de las personas que yo admiraba mucho, sigo admirando de cierta manera, es Michael Bierut, que es un diseñador de Pentagram, específicamente por sus ensayos en diseño, porque hay un libro que se llama 29 o 27 ensayos en diseño, y la primera parte en la introducción dice: todos estos ensayos no son de diseño, tienen que ver con diseño, pero no van a hablar de diseño. Y habla de política, de políticas públicas, habla de economía, habla de temas sociales, de temas culturales. Entonces, y creo que también Michael Bierut para mí fue, en su momento, cuando yo estaba muy clavado en diseño visual, un ejemplo a seguir, porque él veía el impacto que tenía el diseño visual, no solamente dentro de la estética, y cómo se mezclaba dentro de los entornos, sino que hablaba de cómo el diseño visual se iba envejeciendo junto con los entornos y tenía entonces impactos dentro de la sociedad a nivel cultural y social. Otra persona que en la contemporaneidad me ha influenciado mucho es Mauricio Mejía, que es un doctor en diseño. Él da clases y tiene también su laboratorio de investigación en Arizona, pero es de origen colombiano. Entonces es una persona súper accesible, muy amable. Ha dado sesiones en mis seminarios y espero que la siga dando, porque es una increíble persona y siempre explica muy bien lo que es el codiseño. Él habla sobre cómo podemos entender nuestro rol dentro de los espacios en los que se diseña, a partir de entender las relaciones de poder que tenemos con las personas para las que diseñamos. Tiene este diagrama increíble en el que dice que cuando los diseñadores dejan de diseñar y las personas diseñan, ya no se llama diseño, se llama cultura. Y eso es impresionante, a mí me vuela mucho la cabeza eso. Y la última persona, que voy a mencionar a 2 personas más, me voy a saltar tanto porque van a ser 4. La tercera es Juan Montalbán, que igual es un diseñador peruano, que igual él estudia, tiene su doctorado y estudia en Inglaterra, pero habla de decolonialidad y habla sobre sistemas socionaturales, en donde él teoriza sobre cómo nosotros diseñamos para los humanos en la Tierra, y entonces la Tierra se vuelve nuestro campo de juegos, en el que también a la Tierra hay que contemplarla dentro del impacto de nuestros diseños. Y finalmente yo sí quiero hablar a nivel personal y romántico de mi esposa, porque ella cuando empecé yo a hacer UX, ella estudió de
profesión, actuación en la UNAM también. Pero ya cuando crecimos, ella empezó a meterse en UX Writing y se ha dado cuenta de cómo todos estos similitudes que puede tener el diseño con el teatro ha conectado muchas cosas, pero especialmente ella me ha enseñado mucho sobre la empatía que se puede tener con las personas y que ya con el tiempo ella y yo lo hemos extrapolado hacia otros entes como lo puede ser la misma Tierra, ¿no? Y también pues con ella es con quien coordino y manejamos el seminario constantemente. Entonces, esas 4 personas. Así que disculpen por salir de la regla. No, está genial. No, al contrario. Nos llevamos muchos links y muchas recomendaciones de cosas por leer o al menos de cosas por buscar. Ya empezaste, ya activaste la ardilla de la búsqueda en Google, mi estimado tocayo. Pero bueno, muchas gracias por estar aquí en este espacio. La verdad, fue una plática que yo disfruté personalmente. Yo disfruté mucho. Y aquí vienen los anuncios parroquiales. Si alguien quiere buscarte, seguir comunicación contigo, conversaciones, ¿cuáles son las redes para poder conectar contigo? En casi todos lados me pueden encontrar como Uli Nugget, que es con doble G, como las nuggets de pollo que comemos a diario. Y excepto en LinkedIn, donde hay que ser un poco más formal, ahí me pueden encontrar como Uli Valdés, pero igual hay una página que se llama ulinugget.com en la que pueden encontrar gran parte de mi trabajo, pueden encontrar las charlas que he dado en universidades que están grabadas, un poco de los artículos que publico en Medium y de las cosas que voy compartiendo en algunas redes sociales, no en todo. He tratado de también como enfocar mis cosas en Medium y LinkedIn porque Instagram de repente se vuelve muy personal, entonces por ahí. Listo. Pues Ulises, nuevamente, gracias. ¿Algo más que quieras agregar? Gracias, hermano? tocayo. No, muchísimas gracias por la invitación. Como lo dije, para mí es un sueño estar aquí también. Entonces, está muy genial que siga existiendo este espacio y muchas gracias por darme apertura porque, como bien dicen, son temas que tenemos de repente sesgos y hay brechas dentro de nuestra mente. Entonces, qué padre que puedan tener la apertura y yo siempre feliz de volver a cualquier cosa que quieran hacer. Buenazo. Ya está. Pues Listo, venga, pues nos vamos. Otro con el grito de episodio guerra terminado. Y recuerden, ¡Somos Rebels!